El día que eché a mi propia madre a la calle en medio de la lluvia, creí que estaba haciendo lo correcto. Fui un cobarde. Eso es lo que fui. Un cobarde con las manos temblando y el corazón partido en dos, pero cobarde al fin. Todavía recuerdo el sonido de sus pasos, arrastrando aquella maleta azul por el pasillo de mi casa. Una maleta vieja, con el cierre dañado, que ella cargaba desde que yo era niño, la misma maleta con la que llegó a vivir conmigo cuando mi padre murió. La misma maleta que ahora yo le estaba obligando a cargar de vuelta hacia ninguna parte. Me llamo Mateo. Tengo 35 años. Vivo en Tlalnepantla, en el Estado de México, en una colonia donde las casas se aprietan unas contra otras y los perros ladran toda la noche. Soy mecánico. Mis manos huelen a grasa, a aceite de motor, a trabajo honesto, o al menos eso creía yo, porque aquella noche, mientras veía a mi madre caminar hacia la puerta con la espalda encorvada y los ojos secos, mis manos no olían a nada honesto, olían a traición. Valeria estaba detrás de mí, mi esposa, la mujer por la que yo había dado todo, la mujer por la que estaba echando a mi propia sangre a la calle. No decía nada. No tenía que decirlo. Ya me lo había dicho 1000 veces en las semanas anteriores. ¿Es ella o yo, Mateo? Ya no aguanto más. Tu madre me odia. Tu madre me critica. Tu madre se mete en todo. Si ella no se va, me voy yo. Y yo, que tenía más miedo de perder a Valeria que de perder mi dignidad, elegí lo que elegí. Mi madre se detuvo en la puerta. No volteó a verme. No me reclamó nada. No lloró, no gritó, no me maldijo. Solo se quedó quieta un momento, con la mano en el marco de la puerta, como si estuviera despidiéndose de las paredes que ella misma había ayudado a pintar cuando nos mudamos. Luego dijo algo que todavía me quema por dentro cada vez que lo recuerdo. Dijo: «Que Dios te bendiga, hijo». Nada más. Y salió. Afuera estaba lloviendo. No era una lluvia suave. Era una de esas tormentas de septiembre que azotan el Valle de México como si el cielo estuviera enojado. El agua caía a chorros, rebotaba en el pavimento, formaba ríos en las banquetas. Y mi madre de 62 años, con su vestido viejo y su suéter remendado, caminaba bajo esa lluvia arrastrando su maleta azul como si cargara el peso de todos mis errores. Yo me quedé parado en la ventana. No salí a buscarla, no le ofrecí un paraguas, no le pedí que esperara a que pasara la tormenta. Me quedé ahí, detrás del vidrio, viendo cómo su figura se hacía más pequeña con cada paso. Valeria se acercó por detrás, me puso una mano en el hombro y me dijo: «Hiciste lo correcto, mi amor. Ya verás que todo va a estar mejor». Yo asentí sin decir nada, pero algo dentro de mí sabía que eso era mentira. Algo dentro de mí ya estaba muriendo. Esa noche no pude dormir. Valeria se acostó temprano, satisfecha, como si acabara de ganar una batalla. Yo me quedé sentado en la sala, en la oscuridad, escuchando la lluvia golpear el techo. Pensaba en mi madre, pensaba en dónde estaría, pensaba en si habría encontrado refugio, si estaría mojada, si tendría frío, si estaría llorando sola en alguna banca de parque. Y entonces hice algo que no le conté a nadie, algo que hice en secreto, como un acto desesperado de culpa. Me levanté sin hacer ruido. Fui al closet donde guardaba mis cosas de trabajo. Detrás de unas cajas viejas tenía un sobre grueso, lleno de billetes. Eran mis ahorros, dinero que había juntado durante años, haciendo trabajos por fuera, arreglando motos los fines de semana, quedándome horas extra en el taller sin cobrar tiempo adicional. Era mi fondo secreto, el dinero con el que algún día iba a abrir mi propio taller. Nadie sabía de ese dinero, ni siquiera Valeria. Tomé el sobre y salí de la casa. La lluvia ya había bajado un poco, pero las calles seguían mojadas, brillando bajo la luz amarilla de los postes. Caminé hasta la esquina donde había visto desaparecer a mi madre. No la encontré, pero encontré algo peor. Encontré su maleta. Estaba tirada junto a una barda, como si ella se hubiera detenido a descansar y luego hubiera seguido caminando sin fuerzas para cargarla. El cierre estaba más dañado que antes. La tela estaba empapada. Abrí la maleta con las manos temblando. Adentro estaban sus cosas: ropa vieja, una Biblia gastada, un folder con papeles que no entendí, unas fotos de cuando yo era niño, y nada más. Eso era todo lo que mi madre tenía en el mundo. Eso era todo lo que le quedaba después de una vida entera de trabajo, de sacrificio, de amarme sin condiciones.
Me arrodillé en el pavimento mojado y metí el sobre con el dinero en el forro interior de la maleta, entre la tela y el cartón. Lo escondí bien, para que nadie lo viera, para que ella lo encontrara después. Era todo lo que tenía para darle. Era mi manera patética de pedirle perdón sin atreverme a decirlo. Cerré la maleta como pude y la dejé donde estaba. Luego volví a caminar por las calles buscándola. La busqué durante horas. Pregunté en tiendas cerradas, en casas con luz encendida, en la iglesia del barrio. Nadie la había visto. Al amanecer, cuando ya no podía más, regresé a mi casa derrotado. La maleta ya no estaba en la esquina. Eso significaba que ella había vuelto por ella. Eso significaba que mi madre estaba en algún lugar del mundo, sola, mojada, cargando una maleta vieja con mis ahorros escondidos y sin saber que adentro llevaba lo único que podría salvarme a mí. Pero eso yo no lo sabía entonces. Eso lo supe después, cuando ya era demasiado tarde para muchas cosas y justo a tiempo para otras. Lo que sí sabía esa mañana, mientras entraba a mi casa en silencio y me quitaba los zapatos empapados, era que acababa de cometer el peor error de mi vida, y lo que tampoco sabía, lo que me habría destrozado si lo hubiera descubierto en ese momento, era que Valeria ya había vaciado nuestras cuentas bancarias y que aquella maleta andrajosa que mi madre arrastraba por las calles era lo único que me salvaría de la ruina total. Unos días antes de aquella noche, algo había pasado en mi casa que yo no entendí en su momento. Mi madre había entrado a limpiar la habitación principal, como hacía siempre. Valeria no estaba. Yo tampoco. Cuando regresé del trabajo, encontré a mi madre sentada en la cocina con una expresión extraña. No era tristeza, era algo más. Era como si hubiera visto algo que no debía ver. Le pregunté si estaba bien. Ella me miró un largo rato y luego dijo, «Sí, hijo, estoy bien, solo estoy cansada». Pero no me creyó cuando le dije que todo iba a estar bien, y yo no le creí a ella cuando dijo que solo estaba cansada. Esa noche Valeria llegó tarde, entró directo a la habitación, cerró la puerta, y yo escuché que movía cosas, que abría cajones, que hablaba por teléfono en voz baja. Cuando salió, tenía una sonrisa que no me gustó. Me dijo que había estado arreglando unos papeles del banco, que no me preocupara, que todo estaba en orden. Yo le creí. Yo siempre le creía, porque cuando uno ama ciegamente, cuando uno tiene miedo de perder, cuando uno ha confundido el amor con la dependencia, creer es más fácil que dudar. Ahora, mirando hacia atrás, entiendo que mi madre vio algo en esa habitación. Recibos, tal vez, estados de cuenta, transferencias, algo que Valeria estaba escondiendo. Y entiendo también que por eso, justo por eso, Valeria decidió que mi madre tenía que irse. No por peleas de convivencia, no porque no pudieran llevarse bien, sino porque mi madre sabía demasiado y Valeria no podía arriesgarse a que me lo dijera. Pero yo no supe nada de eso aquella noche. Yo solo supe que había echado a mi madre a la calle, que le había fallado de la peor manera posible, que había escogido a una mujer sobre la mujer que me dio la vida, y que ahora, en algún lugar de la ciudad, mi madre caminaba sola bajo la lluvia, cargando una maleta con mis ahorros escondidos y un amor que yo no merecía. Esa fue la primera noche de mi caída, y apenas estaba comenzando. Bienvenidos a Voces del Destino. Están escuchando la historia que Mateo, de 35 años, desde Tlalnepantla, en el Estado de México, envió a nuestro programa. Hoy en la voz de Andrés, yo soy Lucía. Lo que acabamos de escuchar es el inicio de una herida que todavía sangra. Un hijo que traicionó a su madre por miedo a perder a una esposa. Un sobre con dinero escondido en una maleta vieja. Y una mujer caminando bajo la lluvia hacia un destino que ninguno de los dos podía imaginar. Si esta historia les está tocando el corazón, acompáñennos con su comentario, con su suscripción, y si alguna vez vivieron algo parecido, también pueden enviarnos su propia historia. Pero ahora, lo que todos queremos saber es qué pasó después. ¿Qué encontró Mateo en esa casa vacía de su madre? ¿Y qué estaba tramando realmente Valeria detrás de esa sonrisa? Sigamos escuchando. Los días que siguieron fueron los más extraños de mi vida, no porque pasara algo terrible de inmediato, sino porque no pasaba nada. La casa estaba en silencio, un silencio que yo nunca había notado antes, porque siempre había estado lleno de la presencia de mi madre. El olor a café de olla que ella preparaba cada mañana ya no estaba. El sonido de sus chanclas arrastrándose por el pasillo ya no estaba.
La olla de frijoles que siempre tenía lista en la estufa ya no estaba. Todo lo que había hecho de esa casa un hogar se había ido con ella en aquella maleta azul. Valeria, en cambio, parecía más ligera. Caminaba por la casa como si le hubieran quitado un peso de encima. Tarareaba canciones mientras se arreglaba frente al espejo. Se pintaba los labios con más cuidado que antes. Se ponía vestidos que yo no le conocía. Y salía. Salía mucho. Decía que iba al supermercado, pero regresaba sin bolsas. Decía que iba a ver a una amiga, pero nunca me decía cuál. Decía que tenía cosas que hacer, pero nunca me explicaba qué cosas. Yo no preguntaba. Tenía miedo de preguntar. Tenía miedo de que si la presionaba, ella también se iría, y entonces yo me quedaría completamente solo. En el trabajo trataba de concentrarme, pero no podía. Mis manos hacían lo de siempre, desarmar motores, cambiar aceite, ajustar frenos, pero mi cabeza estaba en otra parte. Pensaba en mi madre. Me preguntaba dónde estaría durmiendo, si tendría comida, si habría encontrado a alguien que la ayudara. Varias veces tomé el teléfono para llamarla, pero me detenía. No sabía qué decirle. No sabía cómo pedirle perdón sin admitir que todo lo que había hecho estaba mal, y yo todavía no estaba listo para admitirlo. Una semana después de que mi madre se fue, necesité comprar unos repuestos para un trabajo urgente. Era una bomba de agua para un cliente que me había prometido pagarme bien si se la conseguía rápido. Fui a la refaccionaria de siempre, elegí la pieza, y cuando llegué a la caja saqué mi tarjeta, la tarjeta de la cuenta que compartía con Valeria, la cuenta donde depositaba mi sueldo cada quincena, la cuenta donde se suponía que estaban nuestros ahorros para el futuro. El muchacho de la caja pasó la tarjeta. La máquina hizo un ruido. El muchacho frunció el ceño. Volvió a pasarla. Otro ruido. Me miró con esa expresión incómoda que ponen los cajeros cuando algo sale mal. Disculpe, señor, pero la tarjeta fue rechazada. Yo sentí que el suelo se movía debajo de mis pies. Le pedí que la pasara otra vez. Rechazada. Le pedí que probara con menos cantidad. Rechazada. El cliente detrás de mí empezó a impacientarse. Yo sentí que la cara me ardía de vergüenza. Salí de la refaccionaria sin la bomba de agua, con el recibo de la tarjeta rechazada arrugado en el puño. No entendía qué había pasado. Yo había depositado mi quincena hacía apenas 5 días. Debía haber dinero suficiente. Debía haber algo. A menos que Valeria hubiera sacado dinero sin decirme. Pero eso no tenía sentido. Ella no trabajaba. Ella dependía de mí. Ella no tenía razón para sacar tanto dinero que la tarjeta quedara en ceros. Esa noche llegué a la casa y encontré a Valeria viendo la televisión con los pies sobre el sillón. Se había pintado las uñas de rojo. Olía a un perfume nuevo que yo no le había comprado. Le pregunté, tratando de sonar casual, si había sacado dinero de la cuenta. Ella ni siquiera volteó a verme. Dijo que sí, que había pagado unas cuentas atrasadas que no era nada importante. Le pregunté cuánto había sacado. Ella suspiró con fastidio y dijo, «No empieces, Mateo. Ya te dije que no es nada. Seguro es un error del banco. Mañana lo arreglo». Yo quise creerle. Yo necesitaba creerle. Porque si no le creía, entonces tenía que aceptar que algo estaba muy mal, y yo no estaba listo para eso. Así que asentí, me serví un vaso de agua y me fui a sentar al patio trasero donde antes mi madre colgaba la ropa. Me quedé ahí mirando las pinzas vacías en el tendedero, sintiendo el frío de la noche entrar por mi camisa, preguntándome en qué momento mi vida se había convertido en esto. Los días siguientes fueron peores. Empecé a notar cosas que antes no notaba o que no quería notar. Valeria se arreglaba demasiado para ir al supermercado, se tardaba horas en regresar. A veces llegaba con el maquillaje corrido, como si se lo hubiera retocado varias veces. A veces olía diferente de cómo había salido. Una vez encontré un recibo en su bolsa. Era de un restaurante caro en la zona rosa, un lugar donde yo nunca la había llevado, un lugar donde ella no tenía por qué estar sola. No le pregunté nada. Tenía miedo de la respuesta. En cambio, empecé a revisar la cuenta del banco desde mi teléfono. Lo que vi me heló la sangre. Durante los últimos 3 meses, Valeria había estado sacando dinero. No cantidades grandes de golpe, cantidades pequeñas, constantes, que sumadas eran una fortuna. 500 pesos aquí, 800 allá, 1200 en otro cajero.
transferencias a una cuenta que yo no reconocía, retiros en lugares donde yo nunca había estado. El patrón era claro. Ella estaba vaciando la cuenta poco a poco, de manera que yo no lo notara, y lo había logrado. Hasta ahora, sentí náuseas, sentí que las paredes de mi propia casa me estaban aplastando. Sentí que todo lo que yo había creído durante años se estaba derrumbando como un castillo de arena. Pero todavía no hice nada, todavía no dije nada, porque una parte de mí, una parte estúpida y cobarde, todavía quería creer que había una explicación, que Valeria tenía una razón, que no era lo que parecía. Esa noche ella llegó tarde otra vez. Entró con una bolsa de un almacén de ropa, ropa nueva, cara. Para ella, me sonrió como si nada y me preguntó si ya había cenado. Yo la miré y no reconocí a la mujer con la que me había casado, o tal vez sí la reconocí. Tal vez por primera vez estaba viendo quién era realmente, pero aún así, cuando ella se acercó y me besó en la mejilla, yo no dije nada. Solo sentí el frío de sus labios y el vacío de mi propia cobardía. Al día siguiente, decidí ir al banco. Necesitaba ver los estados de cuenta completos. Necesitaba entender qué había pasado con mi dinero. Me levanté temprano, antes de que Valeria despertara, y me fui sin desayunar. El banco abría a las 9. Yo estaba ahí a las 8:45, esperando en la fila con el estómago vacío y el corazón pesado. Cuando por fin me atendieron, pedí un resumen de los últimos 6 meses. La ejecutiva me miró con esa amabilidad profesional que esconde lástima. Imprimió los papeles. Me los entregó en un sobre. Yo los abrí ahí mismo, parado frente al mostrador, sin importarme que hubiera gente detrás de mí. Lo que vi confirmó todo lo que temía. La cuenta estaba en ceros. No había error del banco. No había bloqueo temporal. Valeria había sacado cada peso que yo había ganado durante años. Transferencias, retiros, pagos con tarjeta, todo a su nombre, todo sin mi autorización. Todo mientras yo trabajaba 12 horas al día, creyendo que estaba construyendo un futuro para nosotros. Me recargué en el mostrador porque sentí que las piernas me fallaban. La ejecutiva me preguntó si me sentía bien. Yo no supe qué responderle. No me sentía bien. No me había sentido bien desde la noche en que eché a mi madre. Pero ahora, además de la culpa, tenía algo más. Tenía la certeza de que me habían estado robando. Y la persona que me robaba dormía en mi cama. Salí del banco con los papeles bajo el brazo y la cabeza, dándome vueltas. No sabía qué hacer. No sabía a quién recurrir. Mi madre se había ido. Mis amigos eran pocos y lejanos. Mi familia era solo ella, mi madre, a quien yo había traicionado. Estaba solo, completamente solo, y en ese momento de soledad absoluta, sonó mi teléfono. Era Valeria. Mi amor, dijo con esa voz dulce, que yo antes confundía con amor. Tengo una sorpresa para ti. Hay alguien que quiero que conozcas. Un amigo que puede ayudarte con lo del taller. Se llama Héctor. Es agente inmobiliario. Dice que puede conseguirte un local a buen precio. ¿No es increíble? Yo me quedé callado un momento. Miré los papeles del banco en mi mano. Miré la calle llena de gente que seguía con su vida normal mientras la mía se caía a pedazos. Y entonces dije lo único que podía decir en ese momento. Sí, mi amor. Increíble. Llego en una hora. Colgué el teléfono. Y supe, con una claridad helada, que lo que me esperaba en casa no era una sorpresa. Era una trampa. Lo que acabamos de escuchar es el sonido de una trampa cerrándose. Un hombre que descubre que su cuenta está vacía, que su esposa lo ha estado robando, y que ahora aparece un extraño, ofreciendo ayuda justo cuando más vulnerable está. Andrés, después de todo eso, díganos, ¿quién era realmente ese hombre llamado Héctor? ¿Y qué estaba tramando junto con Valeria? Llegué a la casa con los papeles del banco todavía bajo el brazo. Los había doblado y guardado en el bolsillo interior de mi chamarra, cerca del corazón, como si fueran una herida que necesitaba mantener oculta. Valeria estaba en la sala sentada junto a un hombre que yo nunca había visto. Cuando entré, los dos voltearon a verme con sonrisas idénticas. Sonrisas demasiado amplias, demasiado ensayadas. El hombre se puso de pie y me extendió la mano. Era alto, bien vestido, con un reloj caro en la muñeca y zapatos que brillaban como si nunca hubieran tocado el pavimento de Tlalnepantla. Tenía el pelo peinado hacia atrás con gel, los dientes blancos
y esa confianza de quienes están acostumbrados a vender cosas que no valen lo que cuestan. Mucho gusto, Mateo. Soy Héctor. Tu esposa me ha hablado mucho de ti. Dice que eres un mecánico extraordinario, que tu sueño es abrir tu propio taller. Me encantaría ayudarte a lograrlo. Yo le estreché la mano sin decir nada. Su apretón era firme pero húmedo, como el de alguien que practica frente al espejo pero no puede controlar el sudor de las palmas. Valeria se acercó y me tomó del brazo con una ternura que ya no me engañaba. Héctor es agente inmobiliario, mi amor. Tiene contactos increíbles. Puede conseguirte un local en una zona buena, con buen precio, y hasta te puede ayudar con el financiamiento. ¿No es maravilloso? Yo miré a Valeria. Luego miré a Héctor. Luego volví a mirar a Valeria. Y por primera vez desde que nos casamos, no vi a la mujer de la que me había enamorado. Vi a una extraña con los labios pintados de rojo, con un vestido nuevo que yo no le había comprado, con un brillo en los ojos que no era amor. Era otra cosa. Era anticipación. Era el brillo de alguien que está a punto de ganar un juego que el otro ni siquiera sabe que está jugando. Me senté en el sillón frente a ellos. Héctor empezó a hablar. Hablaba mucho. Hablaba de oportunidades, de inversiones, de crecimiento, de potencial. Sacó unos papeles de un portafolio de cuero y los extendió sobre la mesa de centro. Eran planos de locales, fotografías de talleres, números que supuestamente mostraban ganancias proyectadas. Todo se veía profesional, todo se veía legítimo, pero algo no cuadraba. Lo único que necesitamos, dijo Héctor inclinándose hacia adelante, con esa sonrisa que ya me estaba irritando, es una garantía, algo que respalde el préstamo inicial. Y resulta que tienes el activo perfecto. Señaló hacia la ventana, hacia afuera, hacia la casa donde estábamos sentados. Esta propiedad, con ella como aval, podemos conseguirte el financiamiento que necesitas para empezar. Es un trámite sencillo, solo unas firmas, y listo. Yo sentí que algo frío me bajaba por la espalda. La casa, mi casa, la casa que mi madre me había ayudado a comprar con el dinero que mi padre le dejó cuando murió, la casa donde habíamos vivido juntos durante años antes de que Valeria llegara. La casa que era lo único que me quedaba ahora que la cuenta del banco estaba vacía. Valeria se inclinó hacia mí y me puso una mano en la rodilla. Piénsalo, mi amor. Es tu sueño, tu propio taller. Ya no tendrías que trabajar para otros, serías tu propio jefe. Y Héctor dice que con la ubicación correcta podrías estar ganando el doble en menos de un año. Su voz era suave, persuasiva, como la de alguien que ha practicado este discurso muchas veces. Yo no respondí de inmediato. Tomé uno de los papeles que Héctor había puesto sobre la mesa y fingí leerlo. Mis ojos pasaban por las palabras, pero mi mente estaba en otra parte. Estaba calculando, sumando, conectando puntos que antes no había querido conectar. La cuenta vacía, los retiros constantes, las salidas misteriosas de Valeria. Y ahora este hombre, apareciendo de la nada, ofreciéndome todo lo que siempre había querido a cambio de poner mi casa como garantía. Necesito pensarlo, dije finalmente, dejando el papel sobre la mesa. Es una decisión grande. No puedo tomarla así nada más. Héctor asintió con comprensión fingida. Por supuesto, por supuesto. Tómate tu tiempo. Pero no mucho, ¿eh? Estas oportunidades no duran para siempre. Se puso de pie, recogió sus papeles y me estrechó la mano otra vez. Esta vez su apretón fue más fuerte, como si quisiera asegurarse de que yo no olvidara su presencia. Fue un placer conocerte, Mateo. Estoy seguro de que vamos a hacer grandes cosas juntos. Valeria lo acompañó a la puerta. Yo me quedé sentado en el sillón, escuchando sus voces en el recibidor. Hablaban en voz baja, demasiado baja, para que yo entendiera las palabras, pero lo suficientemente cerca para que yo escuchara el tono. Era el tono de dos personas que comparten un secreto, de dos personas que están del mismo lado, de dos personas que no son lo que aparentan ser. Cuando Valeria regresó, se sentó a mi lado y me preguntó qué me había parecido. Héctor, yo le dije que parecía profesional, que lo iba a pensar. Ella sonrió satisfecha y se fue a la cocina a preparar algo de cenar. Yo me quedé solo en la sala, mirando el espacio vacío donde Héctor había estado sentado, sintiendo el peso de los papeles del banco en mi bolsillo, preguntándome cuántas mentiras más podía soportar antes de romperme. Esa noche no dormí. Me quedé acostado en la oscuridad,
escuchando la respiración de Valeria a mi lado, pensando en todo lo que había descubierto. La cuenta vacía. El dinero desaparecido durante meses, las transferencias a una cuenta que yo no conocía. Y ahora este Héctor, con su traje caro y sus promesas fáciles, pidiéndome que pusiera mi casa como garantía para un préstamo. Todo encajaba de una manera que me revolvía el estómago. Al día siguiente fui al trabajo más temprano que de costumbre. Necesitaba estar solo. Necesitaba pensar sin Valeria cerca, sin su voz dulce confundiéndome, sin sus mentiras disfrazadas de cariño. Me metí debajo de un carro y empecé a trabajar, pero mis manos hacían las cosas por instinto, mientras mi cabeza seguía dándole vueltas al mismo problema. A media mañana, mi compañero Diego se acercó. Diego era un muchacho joven, de 19 años, que había empezado como aprendiz hacía unos meses. Era callado, trabajador, observador. A veces me recordaba a mí cuando tenía su edad. Tenía esa hambre de aprender que solo tienen los que saben que el trabajo honesto es su única salida. «Oiga, jefe», me dijo agachándose junto al carro donde yo estaba trabajando. «¿Está bien? Lo noto raro desde hace días». Yo salí de debajo del carro y lo miré. Por un momento consideré contarle todo, pero no lo hice. No porque no confiara en él, sino porque todavía no estaba listo para decir en voz alta lo que sospechaba. Así que le dije que estaba bien, que solo tenía cosas en la cabeza, que no se preocupara. Él asintió sin insistir, pero vi en sus ojos que no me creía. Esa tarde, cuando terminé mi turno, no fui directo a la casa. Fui a la refaccionaria donde me habían rechazado la tarjeta. Compré la bomba de agua que necesitaba pagando en efectivo, con el poco dinero que tenía en la cartera. Luego me senté en mi moto frente a la tienda y saqué mi teléfono. Busqué el nombre de Héctor en internet. Busqué su supuesta agencia inmobiliaria. Busqué cualquier cosa que me dijera quién era realmente este hombre. No encontré nada, ninguna agencia, ningún registro, ninguna página web, ninguna reseña de clientes, nada. Era como si Héctor no existiera, como si fuera un fantasma con traje caro y sonrisa falsa. Y los fantasmas, yo lo sabía bien, no aparecen para ayudar, aparecen para tomar algo. Arranqué la moto y empecé a manejar hacia la casa, pero a mitad de camino cambié de rumbo. En lugar de ir a mi colonia, me desvié hacia la zona donde Valeria decía que iba de compras. Estacioné la moto en una esquina y esperé. No sabía qué estaba esperando, solo sabía que necesitaba ver algo con mis propios ojos. Media hora después, vi el carro de Valeria pasar frente a mí. Ella no me vio. Iba maquillada, con el pelo arreglado, con un vestido que yo no le conocía, y no iba sola. Junto a ella, en el asiento del copiloto, iba Héctor. Hablaban, reían, se miraban de una manera que no dejaba lugar a dudas. Cuando el carro se detuvo en un semáforo, vi algo que me partió el alma. Vi a Héctor estirar la mano y acariciarle la mejilla a Valeria, y vi a Valeria cerrar los ojos y sonreír como nunca me había sonreído a mí. El semáforo cambió, el carro arrancó. Yo me quedé ahí, parado junto a mi moto, sintiendo que todo lo que había creído durante años se derrumbaba a mi alrededor. Mi esposa me estaba engañando, con el mismo hombre que quería que yo le entregara mi casa, con el mismo hombre que había aparecido justo cuando mi cuenta estaba vacía, con el mismo hombre que sonreía demasiado y apretaba las manos demasiado fuerte. No lo seguí, no tenía fuerzas. Me subí a la moto y manejé hacia ninguna parte, dejando que el viento me golpeara la cara, dejando que el ruido del motor ahogara los pensamientos que no quería tener. Pasé por calles que no reconocía, por colonias que nunca había visitado, por parques donde familias felices jugaban con sus hijos, y en algún momento, sin darme cuenta, terminé frente a la iglesia de mi barrio. La misma iglesia donde mi madre rezaba cada domingo, la misma iglesia donde yo me había casado con Valeria. Me bajé de la moto y entré. El templo estaba vacío. Solo había una viejita rezando en la primera banca y el olor a incienso que me recordaba a mi infancia. Me senté en la última fila, en la oscuridad, y por primera vez en semanas dejé que las lágrimas salieran. Lloré por mi madre, a quien había echado a la calle. Lloré por mi dinero, que había desaparecido sin que yo lo supiera. Lloré por mi matrimonio, que resultó ser una mentira, y lloré por mí mismo, por el hombre idiota y cobarde que había permitido que todo esto pasara. Cuando salí de la iglesia ya era de noche. Revisé mi teléfono y encontré un mensaje de Valeria.
¿Dónde estás, mi amor? Héctor quiere volver a vernos mañana para hablar del taller. Dice que tiene todo listo. Solo necesita tu firma, mi firma. Eso era todo lo que necesitaban. Mi firma en unos papeles que probablemente me quitarían la casa. Mi firma para completar una estafa que llevaban meses planeando. Mi firma para dejarme en la calle, exactamente como yo había dejado a mi madre. Guardé el teléfono sin responder. Arranqué la moto. Y mientras manejaba hacia la casa donde me esperaba una mujer que no me amaba y un futuro que alguien más había diseñado para destruirme, tomé una decisión. No iba a firmar nada. No todavía. Primero iba a descubrir exactamente qué estaban tramando, y luego iba a hacer algo que debía haber hecho desde el principio. Iba a encontrar a mi madre. Lo que estamos escuchando es el despertar doloroso de un hombre que vivió con los ojos cerrados, un descubrimiento tras otro, una traición encima de otra. Y ahora, por fin, una decisión. Andrés, después de ver lo que vio, después de entender lo que entendió, díganos, ¿qué encontró Mateo cuando empezó a investigar más de cerca? ¿Y qué tan profunda era realmente la trampa que le habían tendido? Los días siguientes me convertí en alguien que no reconocía. Por fuera seguía siendo el mismo Mateo de siempre. Llegaba al trabajo, arreglaba carros, cobraba mi sueldo, regresaba a casa, pero por dentro algo había cambiado. Ya no era el hombre que creía todo lo que le decían. Ya no era el esposo que bajaba la cabeza para evitar conflictos. Me había convertido en un cazador silencioso que observaba cada movimiento de su presa sin que ella lo supiera. Valeria seguía comportándose como si nada hubiera cambiado. Me besaba en la mejilla cuando llegaba del trabajo. Me preguntaba cómo me había ido. Me servía la cena que yo mismo había comprado con el poco efectivo que me quedaba. Y cada noche, antes de dormir, me recordaba que Héctor estaba esperando mi respuesta. No lo hagas esperar mucho, mi amor. Oportunidades así no llegan dos veces. Yo asentía, le decía que lo estaba pensando, y me quedaba despierto en la oscuridad mientras ella dormía plácidamente a mi lado. Empecé a revisar sus cosas cuando ella no estaba. Me sentía sucio haciéndolo, como si estuviera traicionándola, pero luego recordaba que ella me había estado traicionando durante meses, tal vez años, y la culpa se convertía en algo diferente, en determinación. Revisé su bolsa. Encontré recibos de restaurantes donde nunca habíamos ido juntos, recibos de tiendas de ropa que yo no podía pagar, recibos de un hotel en La Condesa que me heló la sangre. Revisé su teléfono cuando ella se bañaba. Tenía contraseña, pero era la misma que usaba para todo, su fecha de cumpleaños. Yo la conocía bien, demasiado bien para mi propio bien. Lo que encontré adentro confirmó todo lo que sospechaba y agregó cosas que no había imaginado. Mensajes con Héctor que iban más allá de lo profesional, fotos que no quiero describir, planes escritos con una claridad escalofriante. En uno de los mensajes, Héctor le decía a Valeria: «Ya casi lo tenemos. Solo falta que el idiota firme, y la casa es nuestra. Luego vendemos rápido y nos largamos de este país de porquería. Ya aparté a los boletos». Valeria respondía: «No te preocupes, mi amor. Mateo hace todo lo que le digo. Siempre ha sido así». Es tan fácil manipularlo que a veces me da lástima, y luego un emoji de risa. Un emoji de risa después de describir cómo me estaban robando la vida. Dejé el teléfono donde lo había encontrado. Me encerré en el baño y vomité. No por la comida, por la verdad, por la certeza absoluta de que la mujer con la que había compartido mi cama durante 5 años me veía como un idiota, como un medio para un fin, como alguien que existía solo para ser usado y desechado. Cuando salí del baño, Valeria ya estaba vestida. Me sonrió y me preguntó si me sentía bien. Le dije que sí, que solo me había caído mal algo. Ella asintió sin interés y se fue a la sala a ver la televisión. Yo la miré desde el pasillo, observando su perfil iluminado por la pantalla, y sentí algo que nunca había sentido hacia ella. No era amor, no era odio, era algo más frío, era desprecio. Al día siguiente, cuando llegué al taller, encontré a Diego esperándome. Tenía una expresión rara, como si quisiera decirme algo pero no supiera cómo. Le pregunté qué pasaba. Él dudó un momento y luego sacó algo del bolsillo de su overol. Era un papel doblado. «Encontré esto ayer, jefe. Estaba en el piso del carro de una clienta. Un BMW rojo.
La señora no lo vio, pero yo sí. Me entregó el papel. Era un recibo de una notaría. Y el nombre en el recibo era Héctor Mendoza. Le pregunté a Diego si recordaba a la clienta. Me dijo que sí, que era una mujer guapa, de unos 30 años, con vestido azul y tacones altos, que había venido a recoger el carro la semana pasada, que había pagado en efectivo y que se había ido rápido, como si tuviera prisa. No necesité más detalles. Sabía exactamente quién era. Era Valeria. Había traído el carro de alguien más, probablemente de Héctor, y lo había dejado para servicio sin decirme nada. Guardé el recibo en mi bolsillo y le di las gracias a Diego. Él me miró con preocupación y me preguntó si todo estaba bien. Le dije que pronto lo estaría, que solo necesitaba arreglar unas cosas. Él asintió y volvió al trabajo, pero antes de alejarse, me dijo algo que se quedó conmigo. Jefe, usted siempre me ha tratado bien. Si necesita algo, cualquier cosa, solo dígame. Lo miré a los ojos y vi lealtad. Lealtad genuina, la misma que yo había confundido con el amor de Valeria durante años. Esa tarde decidí seguirlos. Esperé a que Valeria saliera de la casa con su pretexto habitual de ir de compras. La seguí a distancia en mi moto, manteniéndome lo suficientemente lejos para que no me viera en los espejos. La vi encontrarse con Héctor en un café del centro. Los vi sentarse juntos, tomarse de las manos, hablar con las cabezas casi tocándose. Los vi sacar papeles de un folder y revisarlos con atención. Me estacioné en la acera de enfrente y esperé. Cuando salieron del café, los seguí otra vez. Esta vez fueron a un edificio de oficinas en Polanco, un edificio elegante, con portero y estacionamiento subterráneo. Entraron juntos y no salieron durante casi 2 horas. Yo esperé afuera, sudando bajo el sol, sintiendo cómo cada minuto que pasaba me acercaba más a la verdad que no quería encontrar. Cuando finalmente salieron, Valeria llevaba una sonrisa radiante. Héctor le puso la mano en la cintura mientras caminaban hacia el carro. Se detuvieron junto a la puerta del copiloto y entonces pasó lo que yo había temido desde el principio. Se besaron. No fue un beso rápido, de despedida. Fue un beso largo, profundo, de amantes que no tienen nada que esconder, de personas que creen que nadie los está viendo, pero yo los estaba viendo. Desde la acera de enfrente, con el casco de la moto todavía puesto, con las manos apretando el manubrio hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Los vi besarse y sentí que algo se rompía dentro de mí. No el corazón ya lo tenía roto desde hacía tiempo. Lo que se rompió fue algo más profundo. Era la última ilusión, la última esperanza de que todo esto tuviera una explicación inocente, la última parte de mí que todavía quería creer que mi esposa no era una estafadora. Me fui antes de que terminaran de besarse. Manejé sin rumbo durante horas, dejando que el ruido de la moto y el viento me vaciaran la cabeza. Pasé por mi antiguo barrio, donde había crecido. Pasé por la escuela donde había conocido a mi primer amor, una muchacha de trenzas que se había mudado antes de que pudiera declararme. Pasé por el taller donde había empezado como aprendiz, limpiando herramientas y barriendo pisos mientras soñaba con tener algo propio algún día. Y finalmente pasé por la casa de mi madre, la casa donde ella había vivido antes de mudarse conmigo. Estaba vacía ahora, con las ventanas cerradas y el jardín descuidado. Una vecina me había dicho que mi madre la había vendido hacía años para ayudarme con el enganche de la casa donde ahora vivía con Valeria. La casa que ahora querían quitarme, la casa que mi madre me había ayudado a comprar con sacrificio y amor. Me detuve frente a esa casa vacía y por primera vez entendí algo que debía haber entendido hace mucho. Mi madre nunca había dejado de cuidarme. Incluso cuando yo la eché a la calle, ella seguía protegiéndome de maneras que yo no conocía. El folder de papeles que había visto en su maleta, los documentos que ella guardaba con tanto cuidado, tal vez ahí estaba la respuesta. Tal vez ahí estaba la razón por la que Valeria la había querido fuera de la casa tan urgentemente. Esa noche regresé a mi casa decidido a hacer algo. No sabía exactamente qué, pero sabía que ya no podía seguir esperando. Valeria estaba en la cocina, preparando una cena que olía a ajo y cebolla. Me recibió con un beso en la mejilla y me preguntó cómo me había ido. Le dije que bien, que había estado pensando, que estaba listo para hablar con Héctor sobre el taller. Su cara se iluminó. «¿De verdad, mi amor? Eso es maravilloso. Le voy a avisar ahora mismo.
Puede venir mañana en la noche para que firmes los papeles. Sacó su teléfono y empezó a escribir un mensaje. Yo la observé, estudiando cada movimiento de sus dedos, cada expresión de su cara, y por primera vez desde que la conocí, no sentí nada por ella. Ni amor, ni odio, ni tristeza. Solo el frío cálculo de alguien que está a punto de darle la vuelta al tablero. Perfecto, le dije. Que venga mañana. Voy a firmar. Valeria sonrió satisfecha y siguió cocinando. No sabía que yo ya había visto los mensajes. No sabía que yo ya sabía sobre el hotel en La Condesa. No sabía que yo ya había visto su beso con Héctor en Polanco. No sabía que el hombre con el que estaba cenando ya no era el idiota fácil de manipular que ella creía conocer. Y sobre todo, no sabía que yo estaba a punto de descubrir el secreto que mi madre había guardado durante años. Un secreto que estaba escondido en un folder viejo, dentro de una maleta azul con el cierre dañado. Un secreto que cambiaría todo. Lo que acabamos de escuchar es el silencio antes de la tormenta. Un hombre que por fin abre los ojos, que ve la trampa completa y que decide jugar su propio juego. Pero hay algo que todavía no sabemos, algo que Valeria y Héctor tampoco saben. Andrés, díganos, ¿qué pasó cuando Héctor llegó con los papeles? ¿Y qué secreto guardaba doña Elena que sus enemigos nunca imaginaron? Héctor llegó puntual. Las 8 de la noche, como habían acordado. Traía su portafolio de cuero, su sonrisa de vendedor y esa colonia cara que ahora me revolvía el estómago. Valeria lo recibió en la puerta como si fuera un invitado de honor. Le ofreció café, le preguntó si había cenado, le dijo que se pusiera cómodo. Yo los observaba desde el sillón, sin decir nada, estudiando cada mirada que se cruzaban, cada roce accidental de sus manos, cada mentira que salía de sus bocas. Mateo, qué gusto verte decidido, dijo Héctor sentándose frente a mí con esa confianza que yo antes confundía con profesionalismo. Créeme, esta es la mejor decisión que vas a tomar en tu vida. En 6 meses vas a tener tu propio taller funcionando. En un año, vas a estar ganando el triple de lo que ganas ahora. Y todo gracias a esta pequeña inversión inicial. Sacó los papeles de su portafolio y los extendió sobre la mesa de centro. Eran varios documentos, llenos de letras pequeñas y sellos oficiales. Había un contrato de préstamo, una garantía hipotecaria, un poder notarial, todo perfectamente preparado, todo listo para que yo lo firmara sin leer, confiando en la palabra de un hombre que se acostaba con mi esposa y planeaba dejarme en la calle. Solo necesito tu firma aquí, aquí y aquí, dijo Héctor señalando los espacios en blanco con su pluma dorada, y luego una firma más de tu esposa como testigo. Es un trámite simple. En 3 días tendrás el dinero en tu cuenta y podrás empezar a buscar el local perfecto. Valeria se sentó a mi lado y me puso una mano en el hombro. Hazlo, mi amor. Es tu sueño. Siempre has querido esto. No dejes que el miedo te detenga. Su voz era suave, convincente, llena de esa dulzura falsa que yo había confundido con amor durante años. Pero ahora podía ver a través de ella. Podía ver la codicia detrás de sus ojos. Podía ver la impaciencia detrás de su sonrisa. Podía ver a la estafadora que siempre había sido. Tomé la pluma que Héctor me ofrecía. La sostuve sobre el primer documento. Valeria contuvo la respiración. Héctor se inclinó hacia adelante. El silencio era tan denso que podía escuchar el segundero del reloj en la pared. Y entonces, justo cuando mi mano estaba a punto de tocar el papel, hice algo que ninguno de los dos esperaba. Le sonreí. No fue una sonrisa nerviosa, ni una sonrisa de alivio. Fue una sonrisa fría, calculada, la sonrisa de alguien que por fin tiene todas las cartas en la mano. Antes de firmar, dije con una calma que me sorprendió a mí mismo: tengo una pregunta para ustedes dos. Valeria frunció el ceño. Héctor se tensó casi imperceptiblemente. ¿Cuánto tiempo llevan acostándose? El silencio que siguió fue el más satisfactorio de mi vida. Vi cómo el color abandonaba el rostro de Valeria. Vi cómo la sonrisa de Héctor se congelaba y luego se desmoronaba. Vi cómo se miraban el uno al otro buscando una respuesta que no tenían. Y supe, en ese momento, que había ganado la primera batalla. No sé de qué estás hablando, dijo Valeria con una voz que intentaba sonar indignada, pero que salió temblorosa. Mateo, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? Héctor es solo un amigo que nos está ayudando. Me puse de pie lentamente. Saqué mi teléfono del bolsillo y lo dejé sobre la mesa. ¿Un amigo?
Abrí la galería de fotos, las fotos que había tomado desde la acera de Polanco, las fotos de ellos besándose junto al carro, las fotos de ellos entrando al edificio de la mano. Un amigo que te besa así, un amigo con el que desapareces durante horas en hoteles de la Condesa. Valeria se quedó muda. Héctor se puso de pie, con las manos levantadas como si yo fuera a golpearlo. Mira, Mateo, puedo explicarlo. No es lo que parece. Nosotros solo estaban planeando robarme la casa. Lo interrumpí. Solo estaban esperando a que yo firmara para quedarse con todo y largarse del país. Solo me veían como un idiota fácil de manipular. Repetí sus propias palabras, las que había leído en los mensajes de texto. Es tan fácil manipularlo que a veces me da lástima. Así decía el mensaje. No, Valeria. Ella se derrumbó en el sillón. Ya no intentaba fingir. Ya no tenía sentido. ¿Cómo lo supiste?, susurró, más para sí misma que para mí. Porque mi madre me enseñó a fijarme en los detalles, respondí. Porque mi madre me advirtió durante años que tú no eras de fiar. Porque mi madre vio los recibos de tus transferencias cuando limpiaba la habitación, y por eso la querías fuera de esta casa. Porque mi madre, a quien yo eché a la calle para complacerte, siempre tuvo razón sobre ti. Héctor recogió sus papeles rápidamente, metiéndolos en el portafolio sin orden ni cuidado. Mira, esto se complicó. Yo mejor me voy. Arreglen sus problemas, y después hablamos. Caminó hacia la puerta, pero yo me interpuse en su camino. No tan rápido, le dije. Todavía no terminamos. Señalé los papeles que asomaban de su portafolio. Esos documentos son fraudulentos. Si los presentas en cualquier notaría con mi firma, estás cometiendo un delito. Y si crees que no tengo cómo probarlo, te equivocas. Héctor me miró con odio puro. Ya no había sonrisas falsas ni apretones de mano ensayados. Solo el rostro de un estafador acorralado. No tienes nada contra mí. No puedes probar nada. Tal vez no, admití. Pero puedo contarle a tu esposa lo que haces con tus clientas. Vi cómo su cara cambiaba, cómo el odio se convertía en miedo. Sí, investigué un poco. Resulta que el gran agente inmobiliario Héctor Mendoza tiene una esposa muy celosa y un suegro muy poderoso. ¿Qué crees que pasaría si supieran sobre tus aventuras? Héctor no dijo nada. Solo me empujó a un lado y salió de la casa dando un portazo. Lo escuché arrancar su carro y alejarse a toda velocidad. Y entonces me quedé solo con Valeria. Ella seguía sentada en el sillón, con el maquillaje corrido por las lágrimas, mirándome como si me viera por primera vez. Mateo, yo puedo explicarlo. Las cosas no son como piensas. Yo te quiero. Siempre te he querido. Lo de Héctor fue un error. Él me manipuló. Él me prometió cosas. Por favor, dame otra oportunidad. La miré sin decir nada durante un largo momento. Observé sus lágrimas, sus manos temblorosas, su postura derrotada, y no sentí nada. Ni lástima, ni satisfacción, ni rabia. Solo un vacío inmenso donde antes había habido amor. Tu maleta está en el cuarto, le dije finalmente. Hice la tuya mientras estabas en el salón de belleza esta tarde. Tienes 10 minutos para recoger lo que te falte y salir de mi casa. ¿Tu casa? Valeria se puso de pie, con un destello de su antigua arrogancia asomando entre las lágrimas. Esta casa también es mía. Estamos casados. Tengo derechos. No puedes echarme así nada más. Yo sonreí otra vez. Esa misma sonrisa fría que había usado antes. Puedo y lo estoy haciendo. Y si quieres pelear por esta casa en un juzgado, adelante. Pero te advierto que vas a perder, porque esta casa no está solo a mi nombre. Esta casa tiene una cláusula que ni tú ni tu noviecito conocían. Una cláusula que mi madre puso cuando me ayudó a comprarla hace años. Valeria me miró con confusión. ¿De qué estás hablando? Usufructo vitalicio, le dije, pronunciando cada sílaba con claridad. Mi madre tiene el derecho legal de vivir en esta casa hasta que muera. Sin su firma, nadie puede venderla, hipotecarla, ni hacer nada con ella. Ni yo, ni tú, ni Héctor, ni nadie. Así que todos esos papeles que tu novio preparó no valen absolutamente nada. Vi cómo la realidad golpeaba a Valeria. Vi cómo su cara pasaba de la confusión al entendimiento, del entendimiento al horror, del horror a la furia. Eso no es posible. Eso no puede ser cierto. Tu madre es una vieja ignorante que ni siquiera sabe leer bien.
¿Cómo iba a saber hacer algo así? Mi madre no es ignorante, le respondí, sintiendo cómo la rabia finalmente subía a la superficie. Mi madre es la mujer más inteligente que conozco, y mientras tú te pintabas las uñas y planeabas robarme, ella estaba protegiendo lo que era suyo y mío. Ella sabía que algún día alguien como tú trataría de quitarme todo, y se aseguró de que no pudieras. Valeria recogió su bolsa con manos temblorosas. Me miró una última vez, con ojos llenos de un odio que ya no me importaba. Esto no se va a quedar así, Mateo. Me las vas a pagar. Tú y tu madre se van a arrepentir. La única que se va a arrepentir eres tú, le dije abriendo la puerta. Ahora vete, y no vuelvas. Ella salió sin decir otra palabra. La vi caminar hacia la calle bajo la luz de los postes, arrastrando la maleta que yo le había preparado, y por un momento el recuerdo de mi madre haciendo lo mismo cruzó por mi mente, pero había una diferencia. Mi madre se había ido con dignidad. Valeria se iba con vergüenza. Cerré la puerta y me quedé solo en la casa que casi pierdo. Me senté en el sillón donde tantas veces había fingido ser feliz. Y finalmente, después de semanas de mantenerme fuerte, dejé que las lágrimas salieran. No lloraba por Valeria. No lloraba por el matrimonio perdido. Lloraba por mi madre. Lloraba porque ahora entendía todo lo que ella había hecho por mí. Y lloraba porque todavía no sabía dónde estaba, ni si me perdonaría por lo que le hice. Pero de algo estaba seguro. Iba a encontrarla. Costara lo que costara. Iba a encontrar a mi madre y a pedirle perdón de rodillas. Qué momento tan intenso, tan liberador y al mismo tiempo tan doloroso. Mateo por fin abrió los ojos, echó a los traidores de su casa y descubrió que su madre lo había estado protegiendo incluso desde lejos. Pero ahora viene lo más difícil: encontrarla, pedirle perdón y empezar de nuevo. Andrés, después de esa noche, díganos, ¿cómo empezó Mateo la búsqueda de la mujer que nunca dejó de amarlo? Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la sala hasta que el sol empezó a filtrarse por las cortinas, pensando en todo lo que había pasado, en todo lo que había perdido, en todo lo que todavía podía recuperar. La casa estaba en silencio, un silencio diferente al de antes. Ya no era el silencio frío de la ausencia de mi madre, era el silencio limpio de una casa sin mentiras. A las 6 de la mañana, me levanté, me lavé la cara con agua fría y empecé a planear. Necesitaba encontrar a mi madre, pero no sabía por dónde empezar. Ella no tenía teléfono celular. Nunca le había gustado la tecnología. Decía que las llamadas importantes se hacían en persona, mirándose a los ojos, y yo, como un idiota, nunca le había comprado uno. Nunca había pensado que lo necesitaría. Empecé por los lugares obvios. Fui a la iglesia del barrio donde ella rezaba cada domingo. El padre Mendoza, un hombre mayor con lentes gruesos y voz suave, me dijo que no la había visto desde hacía semanas. Me miró con esa expresión que tienen los sacerdotes cuando saben más de lo que dicen. Tu madre es una mujer de fe, Mateo. Donde quiera que esté, Dios la está cuidando. Pero tú también deberías cuidarla. No le respondí. Solo bajé la cabeza y salí. Fui a la casa de sus antiguas amigas. Doña Carmen, que vivía a 3 calles de donde mi madre había crecido, me dijo que no sabía nada. Pero cuando me estaba yendo, me llamó desde la puerta. Mateo, espera. Me acerqué y ella me miró con ojos tristes. Tu madre pasó por aquí hace unas semanas. Estaba mojada, cansada, con una maleta vieja. Le ofrecí que se quedara, pero ella dijo que no quería molestar a nadie. Dijo que iba a buscar un cuarto para rentar cerca del mercado de Xochimilco. No sé si lo encontró. Xochimilco. Era algo. Era más de lo que tenía hace una hora. Le di las gracias a doña Carmen y me fui directamente hacia allá. El mercado de Xochimilco era grande, caótico, lleno de puestos de frutas, verduras, flores y comida. Caminé entre los pasillos, preguntando si alguien conocía a una señora de 62 años, bajita, con el pelo canoso, con una maleta azul. La mayoría me miraba con desconfianza y decía que no. Algunos ni siquiera se molestaban en responder. Pasé todo el día buscando. Entré a fondas, a tiendas de abarrotes, a iglesias pequeñas, a casas de huéspedes que parecían más refugios que hogares. Pregunté en farmacias, en lavanderías, en puestos de periódicos. Mostré una foto vieja de mi madre que llevaba en la cartera.
Una foto de su cumpleaños número 60, donde ella sonreía con un pastel de 3 leches frente a ella. Nadie la reconocía, o si la reconocían, no me lo decían. Al caer la noche estaba agotado. Me senté en una banca del Parque Central con los pies adoloridos y el corazón pesado. Había recorrido medio Xochimilco y no había encontrado nada. Mi madre podía estar en cualquier parte, en cualquier cuarto húmedo de cualquier vecindad olvidada. O peor, podía estar enferma, sola, sin nadie que la cuidara. Podía estar muerta y yo ni siquiera lo sabría. Ese pensamiento me golpeó con tanta fuerza que tuve que inclinarme hacia adelante para no vomitar. Mi madre muerta por mi culpa, porque yo la eché, porque yo elegí a una estafadora sobre la mujer que me dio la vida. Las lágrimas empezaron a caer sin que pudiera detenerlas. Lloré en esa banca del parque como no había llorado desde que era niño. Lloré por mi madre, por mi estupidez, por todos los años que había desperdiciado tratando de complacer a alguien que nunca me quiso. Un vendedor ambulante se acercó y me ofreció un vaso de atole. No sé por qué lo hizo. Tal vez me vio llorando y sintió lástima. O tal vez simplemente era una buena persona, de esas que quedan pocas. Le pagué el doble de lo que costaba y le di las gracias. Él se sentó a mi lado un momento, sin decir nada, solo acompañándome en silencio. Antes de irse, me dijo algo que se quedó conmigo. Oiga, señor, lo que sea que esté buscando, no deje de buscar. Las cosas importantes a veces se esconden en los lugares más humildes. Los lugares más humildes. Esas palabras me hicieron pensar. Mi madre era una mujer humilde. Nunca le había gustado llamar la atención. Nunca había querido molestar a nadie. Si estaba buscando un lugar para vivir, no sería un lugar obvio. Sería un lugar pequeño, escondido, donde pudiera pasar desapercibida. Un lugar donde nadie la buscara. Al día siguiente volví a Xochimilco, pero esta vez cambié de estrategia. En lugar de preguntar en los lugares principales, empecé a buscar en los rincones, en las vecindades más viejas, en los cuartos de azotea que se rentaban sin contrato, en las casas de señoras solas que a veces aceptaban inquilinas a cambio de compañía. Caminé por callejones que no aparecían en ningún mapa. Subí escaleras de metal oxidado. Toqué puertas de madera podrida. Y al tercer día, cuando ya estaba a punto de rendirme, la encontré. Fue en una vecindad vieja, de esas que tienen un patio central con macetas y ropa tendida. Me había detenido a tomar agua en una tiendita de la esquina cuando la dueña, una mujer gorda con delantal de flores, me preguntó a quién buscaba. Le mostré la foto de mi madre. Ella la miró un largo rato y luego asintió lentamente. Sí, la conozco. Vive en el cuarto del fondo. Llegó hace unas semanas. Paga puntual y no hace ruido. Buena señora. Sentí que el corazón se me salía del pecho. Le pregunté si podía verla. La mujer me miró con desconfianza. ¿Usted quién es? Le dije que era su hijo. Ella me estudió de arriba a abajo, comparando mi cara con algo que quizás mi madre le había contado. Finalmente señaló hacia el fondo del patio. Último cuarto a la izquierda, pero si le hace algo malo, le juro que llamo a la policía. Caminé por el patio sintiendo que las piernas me temblaban. Pasé junto a una señora que lavaba ropa en una pileta. Pasé junto a unos niños que jugaban con una pelota desinflada. Pasé junto a un perro viejo que ni siquiera levantó la cabeza cuando lo rodeé. Y finalmente llegué a la última puerta. Una puerta de madera verde, con la pintura descascarada y un número 7 pintado a mano. Me quedé parado frente a esa puerta durante lo que pareció una eternidad. No sabía qué decir. No sabía cómo empezar. No sabía si ella querría verme después de lo que le había hecho, pero sabía que tenía que intentarlo, así que levanté la mano y toqué. Silencio. Luego, pasos lentos. El sonido de una cerradura girando, y entonces la puerta se abrió. Mi madre estaba frente a mí, más delgada de lo que recordaba, con el pelo más canoso, con arrugas que yo no había notado antes, pero con los mismos ojos. Esos ojos oscuros que me habían mirado con amor toda mi vida. Esos ojos que ahora me miraban con sorpresa, con dolor y con algo más que no supe identificar de inmediato. Mateo, dijo. Solo eso, mi nombre, y en ese nombre estaba todo. El reproche que no pronunció, el amor que no negó, la madre que nunca dejó de ser a pesar de lo que yo le hice. Caí de rodillas frente a ella. Ahí,
En el patio de esa vecindad pobre, frente a los ojos de los vecinos curiosos, me arrodillé como un niño y tomé sus manos entre las mías. Perdóname, mamá. Por favor, perdóname. Fui un idiota. Fui un cobarde. Te fallé de la peor manera posible. No merezco tu perdón, pero te lo pido de todas formas. Perdóname. Mi madre no dijo nada durante un momento. Solo me miró, con esos ojos que lo sabían todo, con esas manos ásperas de tanto trabajo, con ese corazón que yo había roto sin piedad, y entonces hizo algo que no esperaba. Se agachó, me tomó la cara entre las manos y me besó la frente como cuando era niño. Ya lo sabía, hijo, susurró. Sabía que ibas a venir. Solo estaba esperándote. Me ayudó a levantarme y me invitó a entrar a su cuarto. Era pequeño, apenas suficiente para una cama individual, una silla y una mesa con un anafre, pero estaba limpio, ordenado, con flores de plástico en un vaso junto a la ventana, y en un rincón, junto a la cama, estaba la maleta azul, la misma maleta con el cierre dañado, la misma maleta donde yo había escondido mis ahorros aquella noche de lluvia. Mi madre siguió mi mirada y sonrió. Nunca lo abrí, dijo, como si me leyera el pensamiento. Sabía que habías puesto algo adentro. Lo sentí cuando levanté la maleta esa noche, pero no lo toqué. No era mío. Las lágrimas volvieron a mis ojos. Ese dinero era para ti, mamá, para que pudieras empezar de nuevo, para que no sufrieras. Ella negó con la cabeza. Ese dinero era tuyo, hijo, el fruto de tu trabajo. Yo no lo necesitaba. Todavía tengo mis manos, mi fe, y ahora te tengo a ti otra vez. Eso es suficiente. Nos sentamos juntos en su cama pequeña, y le conté todo. Le conté sobre Valeria, sobre Héctor, sobre el fraude, sobre la cuenta vacía. Le conté cómo había descubierto la verdad, cómo los había echado, cómo había entendido finalmente lo que ella había tratado de advertirme durante años. Y cuando terminé, ella tomó mi mano y me miró, con esa calma que solo tienen las madres que han visto mucho y perdonado más. Hay algo que necesitas saber, Mateo, dijo. Algo sobre la casa. Algo que hice hace años, cuando te ayudé a comprarla. Y entonces me contó lo del usufructo vitalicio. Qué momento tan hondo, tan necesario, tan sanador. Un hijo arrodillado pidiendo perdón. Una madre que nunca dejó de esperarlo. Y ahora, en ese cuarto humilde, la revelación de un secreto que había estado protegiendo a Mateo sin que él lo supiera. Andrés, después de ese reencuentro, díganos, ¿qué hicieron madre e hijo con esa segunda oportunidad que la vida les estaba dando? Mi madre me explicó todo esa tarde. Sentados en su cuarto pequeño mientras afuera, el sol se iba ocultando detrás de los edificios viejos de la vecindad. Me contó que cuando mi padre murió, hace ya más de 15 años, él le dejó un poco de dinero y mucha sabiduría. Le dejó también un abogado de confianza, un hombre mayor que había sido su amigo desde la juventud, que le había dado un consejo que ella nunca olvidó. Elena le había dicho: en esta vida hay que protegerse de los que más quieres, porque a veces son los que más te pueden lastimar sin querer. Mi madre no entendió esas palabras en su momento. Ella confiaba en mí ciegamente. Sabía que yo jamás le haría daño a propósito, pero el abogado le explicó que no se trataba de mí, sino de las personas que pudieran llegar a mi vida. Esposas, socios, amigos, personas que podrían influenciarme, manipularme, llevarme por caminos equivocados. Y cuando eso pasara, ella necesitaba tener una manera de proteger lo poco que teníamos. Así que, cuando me ayudó a comprar la casa, ella insistió en poner una cláusula especial. El usufructo vitalicio. Eso significaba que aunque la casa estuviera a mi nombre, ella tenía el derecho legal de vivir en ella hasta su muerte. Y más importante aún, significaba que ninguna transacción sobre esa propiedad podía hacerse sin su firma, ni venta, ni hipoteca, ni nada. Yo había firmado esos papeles sin prestarles mucha atención, confiando en mi madre como siempre. Nunca imaginé que esa cláusula sería lo único que me salvaría de perderlo todo. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, le pregunté, sintiendo una mezcla de gratitud y vergüenza. Mi madre sonrió con esa tristeza suave que tienen las personas que han aprendido a esperar lo peor mientras desean lo mejor. Porque no quería que pensaras que no confiaba en ti, hijo, y porque esperaba que nunca hiciera falta. Esperaba que te casaras con una buena mujer, que tuvieras hijos, que fueras feliz.
Esperaba equivocarme sobre Valeria. Hizo una pausa y bajó la mirada, pero, desde el primer día que la vi, supe que algo no estaba bien. Era demasiado dulce, demasiado perfecta, demasiado interesada en las cosas y poco interesada en ti. Yo guardé silencio. Sabía que mi madre tenía razón. Siempre la había tenido, y yo había sido demasiado ciego, demasiado cobarde, demasiado necesitado de amor para verlo. Cuando entré a limpiar la habitación aquel día, continuó mi madre, vi unos papeles sobre su tocador. Estados de cuenta, recibos de transferencias, cosas que no debían estar ahí. Valeria llegó y me vio mirándolos. No dijo nada en ese momento, pero su cara cambió. Desde ese día empezó a presionarte para que me fueras. Yo sabía por qué. Sabía que me había descubierto y que tenía miedo de que te lo dijera. ¿Por qué no me lo dijiste entonces, mamá? Ella me tomó la mano y la apretó con fuerza. Porque sabía que no me ibas a creer, hijo. Estabas demasiado enamorado, demasiado cegado. Si te hubiera dicho la verdad sobre Valeria, tú habrías pensado que eran celos de una suegra entrometida. Habrías elegido a ella sobre mí de todas formas. Y yo habría perdido no solo mi casa, sino también a mi hijo. Sus palabras me golpearon como un puño en el estómago, porque tenía razón. Si me hubiera dicho la verdad en ese momento, yo no le habría creído. Habría defendido a Valeria. Habría pensado que mi madre estaba inventando cosas. Habría hecho exactamente lo que hice, echarla para complacer a mi esposa. La diferencia era que ahora lo sabía. Ahora entendía el precio de mi ceguera. Entonces preferiste irte a decirme la verdad, dije con voz quebrada. Preferí esperarte, me corrigió ella. Sabía que algún día ibas a abrir los ojos. Sabía que la verdad iba a salir. Y sabía que cuando eso pasara, ibas a necesitarme. Así que me fui, pero me llevé conmigo lo único que podía protegerte. Señaló hacia la maleta azul en el rincón. Ese folder que viste, el que tenía dentro de la maleta, contiene los papeles originales del usufructo. Sin esos papeles, ni Valeria ni nadie puede hacer nada con la casa. Están a salvo, tú estás a salvo. Me levanté, caminé hacia la maleta y la abrí con manos temblorosas. Adentro, junto a su ropa vieja y su Biblia gastada, estaba el folder de cartón amarillo. Lo saqué y lo abrí. Ahí estaban los documentos, el acta notarial, las firmas, los sellos, la prueba legal de que mi madre había pensado en todo, incluso cuando yo no pensaba en ella, y debajo del folder, todavía intacto, estaba el sobre con mis ahorros, los billetes de 500 y 1000 pesos que yo había escondido aquella noche de lluvia. Mi madre no los había tocado, ni siquiera los había contado, los había guardado tal como yo los dejé, esperando el momento en que yo regresara a buscarlos. Me volteé hacia ella con el sobre en la mano. Mamá, este dinero es tuyo. Quiero que lo uses. Quiero que te compres lo que necesites. Quiero que estés cómoda. Ella negó con la cabeza. Ese dinero es para tu taller, Mateo, para el sueño que siempre has tenido. No lo gastes en mí. Gástalo en construir algo propio, algo que nadie te pueda quitar. Pero no puedo dejarte aquí, mamá. Este cuarto es demasiado pequeño. Hace frío en las noches. No tienes ni estufa para cocinar bien. Mi madre se puso de pie y me tomó la cara entre las manos, como cuando era niño y me había caído jugando en la calle. Mira, hijo, he vivido en lugares peores. He pasado noches más frías. He cocinado con menos que un anafre. Lo que me importa no es dónde vivo. Lo que me importa es que mi hijo esté bien. Y ahora que sé que estás bien, que abriste los ojos, que echaste a esa mujer de tu vida, puedo estar tranquila. Yo la abracé. La abracé con fuerza, como no la había abrazado en años. Sentí sus huesos bajo la ropa, más frágiles de lo que recordaba. Sentí su olor, ese olor a jabón de pasta y a tortillas recién hechas que me llevaba de regreso a mi infancia. Y sentí también algo nuevo, una determinación que crecía en mi pecho como un fuego que nadie podría apagar. «Vas a regresar a la casa, mamá», le dije sin soltarla. «Vamos a regresar los dos y voy a abrir mi taller. Y vamos a empezar de nuevo, juntos». Ella se apartó un poco para mirarme a los ojos. Vi que estaba llorando, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de alivio, de esperanza, de ese amor incondicional que solo las madres saben dar. «Está bien, hijo», dijo finalmente. «Está bien». Esa misma noche empezamos a empacar sus pocas cosas. No era mucho.
Unas cuantas prendas de ropa, sus artículos de higiene, su Biblia, unas fotos viejas, el folder con los documentos. Todo cabía en la maleta azul con espacio de sobra. Cuando terminamos, le pagué a la dueña de la vecindad lo que mi madre le debía del mes, más un poco extra como agradecimiento por haberla cuidado. La señora gorda del delantal de flores me miró con otros ojos esta vez. Ya no había desconfianza. Había algo parecido al respeto. Su madre es una santa, me dijo mientras nos despedíamos. Nunca se quejó de nada. Siempre tenía una palabra amable para todos. Es usted afortunado de tenerla. Lo sé, le respondí. Ahora lo sé. El camino de regreso a Tlalnepantla fue largo. Mi madre iba sentada atrás de mí en la moto, agarrada de mi cintura con sus manos pequeñas, con la maleta azul amarrada al asiento con unas cuerdas viejas. Era la primera vez que se subía a una moto. Le dije que fuera despacio, que tuviera cuidado, que me avisara si tenía miedo, pero ella solo se rió y me dijo que se sentía como una muchacha otra vez. Cuando llegamos a la casa, ya era de noche. Las luces de los postes iluminaban la calle con ese resplandor amarillo que me había acompañado toda la vida. Me bajé de la moto y ayudé a mi madre a bajarse. Ella se quedó parada frente a la casa un momento, mirándola como si la viera por primera vez. «Está igual», dijo suavemente. «No», le respondí. «Ahora está mejor, porque tú estás aquí». Abrí la puerta y la invité a entrar. Ella cruzó el umbral despacio, como si estuviera pisando tierra sagrada. Tocó las paredes, los muebles, el marco de la ventana. Se detuvo en la cocina y respiró hondo. «Todavía huele a ella», dijo con una mueca de disgusto. «Mañana limpiamos todo», le prometí. «Mañana sacamos todo lo que sea de ella. Mañana empezamos de nuevo». Mi madre asintió. Luego fue a su antiguo cuarto, el que había ocupado antes de que la echara, y se sentó en la cama, la misma cama donde había dormido durante años, la misma cama desde donde me había escuchado discutir con Valeria tantas noches, la misma cama que yo le había arrebatado por cobardía. Me arrodillé frente a ella otra vez. «Te juro, mamá, que nunca más voy a fallarte. Te juro que voy a hacer que te sientas orgullosa de mí. Te juro que todo el sacrificio que has hecho por mí va a valer la pena». Ella me acarició el pelo como cuando era niño. «Ya estoy orgullosa de ti, hijo. Siempre lo he estado, incluso cuando te equivocabas, incluso cuando me dolía, porque sé quién eres de verdad, y el hombre que eres de verdad nunca me fallaría a propósito». Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en meses. Sabía que todavía quedaba mucho por hacer. Sabía que Valeria y Héctor seguían allá afuera, probablemente planeando su siguiente movimiento. Sabía que el camino hacia mi taller iba a ser largo y difícil, pero por primera vez en mucho tiempo, no estaba solo. Tenía a mi madre, tenía mis ahorros, tenía una casa que nadie podía quitarme, y tenía algo que valía más que todo eso junto. Tenía una segunda oportunidad, y esta vez no iba a desperdiciarla. Qué hermoso es escuchar cómo madre e hijo vuelven a encontrarse, no solo en el mismo techo, sino en el mismo corazón. Ahora la casa vuelve a oler a café de olla, a frijoles en la estufa, a ese amor que solo las madres saben cocinar. Pero afuera, Valeria y Héctor todavía andan sueltos, y el dinero que robaron no se ha recuperado. Andrés, díganos, ¿cómo empezó Mateo a construir su sueño desde las cenizas? ¿Y qué estaban tramando los traidores mientras él renacía? Los primeros días fueron de reconstrucción, no solo de la casa, sino de nosotros mismos. Mi madre y yo limpiamos cada rincón, cada cajón, cada espacio donde Valeria había dejado su huella, tiramos ropa que ella había olvidado, maquillaje viejo, revistas de moda que nunca le importaron de verdad. Lavamos las cortinas, fregamos los pisos, pintamos las paredes del cuarto principal con un color nuevo. Cuando terminamos, la casa ya no olía a traición. Olía a café de olla, a frijoles recién hechos, a tortillas calientes. Olía a hogar. Mi madre retomó su lugar en la cocina como si nunca se hubiera ido. Se levantaba antes que yo para preparar el desayuno. Dejaba mi ropa limpia y doblada sobre la cama. Ponía flores frescas del mercado en un vaso junto a la ventana. Pequeños gestos que antes yo daba por sentado y que ahora valoraba como si fueran tesoros. Cada vez que la veía moverse por la casa, sentía una mezcla de gratitud y vergüenza. Gratitud por tenerla de vuelta. Vergüenza por haberla perdido por mi propia estupidez. Una semana después del reencuentro, saqué el sobre con mis ahorros y los conté frente a ella en la mesa de la cocina.
Eran casi 120,000 pesos. No era una fortuna, pero era suficiente para empezar algo pequeño, algo propio, algo que nadie podría quitarme con firmas falsas ni promesas vacías. Es hora de buscar un local, le dije a mi madre, mientras organizaba los billetes en fajos. Algo modesto, pero en buena ubicación, donde la gente pueda ver el trabajo que hago. Ella asintió con esa calma que la caracterizaba. ¿Ya pensaste en un nombre? No había pensado en eso. Durante años mi sueño había sido simplemente tener mi propio taller. Nunca había llegado tan lejos como para imaginar un nombre, pero ahora, sentado frente a mi madre, con los billetes que ella había guardado intactos durante semanas, la respuesta me llegó sin esfuerzo. El reencuentro, dije, se va a llamar El Reencuentro. Mi madre sonrió, una de esas sonrisas que le iluminaban toda la cara. Me gusta, hijo, me gusta mucho. Empecé a buscar locales al día siguiente. No fue fácil. Los lugares bien ubicados estaban fuera de mi presupuesto. Los lugares baratos estaban en zonas donde nadie llevaría su carro. Pasé días recorriendo Tlalnepantla, Ecatepec, Tultitlán, buscando ese punto medio entre lo posible y lo necesario. Diego, mi compañero del taller, se ofreció a ayudarme los fines de semana. Juntos visitamos más de 20 locales en 3 semanas. Finalmente encontramos uno. Estaba en una avenida secundaria, no muy lejos del centro de Tlalnepantla. Era un local de lámina y cemento, con espacio suficiente para 2 carros y un área pequeña para herramientas. El piso era de tierra apisonada y el techo tenía algunas goteras que habría que reparar, pero tenía algo que los otros no tenían. Estaba justo frente a una gasolinera. Eso significaba tráfico constante. Gente que paraba a cargar combustible y podía ver mi negocio. Gente que podía necesitar un mecánico de confianza. El dueño era un señor mayor, don Refugio, que había tenido una vulcanizadora ahí durante 30 años antes de jubilarse. Me miró de arriba abajo. Cuando le expliqué lo que quería hacer, me preguntó si tenía experiencia. Le conté que llevaba 15 años trabajando como mecánico, que sabía de motores, de frenos, de suspensiones, de todo lo que hacía falta para mantener un carro funcionando. Él asintió lentamente, masticando algo que no alcancé a ver. ¿Por qué aquí?, me preguntó finalmente. Hay lugares mejores, más bonitos, con más espacio. Porque es lo que puedo pagar, le respondí con honestidad. Y porque quiero empezar desde abajo. Quiero construir algo con mis propias manos, no con préstamos ni favores. Quiero que cada peso que entre a ese local sea mío de verdad. Don Refugio me estudió un momento más. Luego extendió la mano. Me caes bien, muchacho. El local es tuyo. 3,000 pesos al mes, pagados por adelantado. Si te atrasas un mes, te perdono. Si te atrasas 2 chivas. ¿Trato? Trato, le dije estrechando su mano con fuerza. Los siguientes días fueron de trabajo intenso. Diego me ayudó a limpiar el local después de sus turnos en el otro taller. Barrimos, pintamos, arreglamos las goteras con láminas nuevas que compramos en el tianguis de fierros viejos. Mi madre nos llevaba comida todos los días. Tacos de guisado, agua de Jamaica, pan dulce para la tarde. Los 3 trabajábamos hasta que oscurecía y luego nos sentábamos afuera a descansar, mirando los carros pasar frente a la gasolinera. Don Arturo, el cliente que me había prometido pagarme bien por la bomba de agua, apareció una tarde mientras yo soldaba una mesa de trabajo. Era un hombre de unos 55 años, dueño de una flotilla de camionetas de reparto que usaba para su negocio de materiales de construcción. Lo conocía desde hacía años, porque siempre me buscaba cuando alguna de sus unidades fallaba. Confiaba en mi trabajo más que en los talleres grandes, decía, porque yo le explicaba todo sin tratar de robarle. Entonces es verdad, dijo mirando el local con una sonrisa. El Mateo por fin se independizó. Le conté la historia resumida. Le dije que había tenido problemas personales, que había perdido casi todo, pero que estaba empezando de nuevo. No le di detalles sobre Valeria ni sobre Héctor. No hacía falta. Don Arturo era un hombre de negocios. Entendía que a veces la vida te tumba y hay que levantarse. Mira, me dijo sacando una tarjeta de su cartera. Yo tengo 12 camionetas. Todas necesitan mantenimiento constante. Si me das buen precio y buen servicio, te traigo las 12 y les digo a mis socios que vengan contigo también. Sentí que el corazón me daba un vuelco. 12 camionetas significaban trabajo seguro cada mes.
significaban ingresos estables. Significaban la diferencia entre sobrevivir y prosperar. Le doy el mejor precio del mercado, le dije sin dudarlo. Y si alguna vez queda mal un trabajo, se lo reparo gratis. Sin preguntas. Don Arturo me estrechó la mano. Trato hecho. Te traigo la primera la próxima semana. Y así empezó todo. La primera camioneta llegó el lunes siguiente. Luego vino la segunda, la tercera, la quinta. Los socios de don Arturo empezaron a aparecer también, señores con flotillas más pequeñas, taxistas, repartidores de agua, dueños de combis que necesitaban a alguien confiable. En un mes, el reencuentro ya tenía más trabajo del que podía manejar solo. Contraté a Diego de tiempo completo. Le ofrecí un sueldo modesto pero justo, más un porcentaje de las ganancias si el negocio crecía. Él aceptó sin pensarlo. Me dijo que siempre había querido trabajar con alguien que lo tratara como persona, no como mano de obra. Me dijo que creía en mí. Esas palabras valieron más que cualquier contrato. Mi madre venía al taller todos los días, no a trabajar, porque ella ya había trabajado suficiente en su vida, sino a acompañarnos. Se sentaba en una silla que habíamos puesto en la entrada y saludaba a los clientes cuando llegaban. Les ofrecía agua, café, una sonrisa amable. Los clientes la adoraban. Decían que el reencuentro tenía algo que los otros talleres no tenían. Tenía calidez, tenía humanidad, tenía a una viejita de pelo canoso que los hacía sentir bienvenidos. Pasaron 2 meses. Luego 3. El negocio crecía lentamente, pero de manera constante. Pagué la renta por adelantado durante 6 meses. Compré herramientas nuevas. Una rampa hidráulica usada pero funcional. Un compresor de aire que conseguía a buen precio. Por las noches revisaba las cuentas con mi madre en la mesa de la cocina, igual que hacíamos cuando yo era niño, y ella me enseñaba a sumar con frijoles. Una tarde, mientras cerraba el taller después de un día largo, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Contesté sin pensarlo. Mateo, era la voz de Valeria. Sonaba diferente, rasposa, desesperada. Sentí que el estómago se me revolvía. ¿Qué quieres? Necesito hablar contigo. Por favor. Es urgente. No tenemos nada de qué hablar. Mateo, por favor. Héctor me abandonó. Me dejó con todas las deudas. Los prestamistas me están buscando. No tengo a dónde ir. Solo necesito. Colgué antes de que terminara. No quería escucharla. No quería saber de sus problemas. No quería que su voz volviera a meterse en mi cabeza. Pero algo de lo que dijo se quedó conmigo. Héctor la había abandonado. Las deudas los estaban alcanzando. Y si los prestamistas la estaban buscando a ella, significaba que el fraude no había funcionado. Significaba que algo había salido mal con su plan. Y entonces recordé. Los papeles. La casa. El usufructo de mi madre. Ellos todavía no sabían que habían perdido. Esa noche le conté todo a mi madre. Ella escuchó en silencio, con las manos cruzadas sobre la mesa. Cuando terminé, asintió lentamente. Van a ir a la notaría, dijo con esa certeza tranquila que solo tienen las personas que han visto mucho en la vida. Van a tratar de cobrar los papeles que firmaste, y cuando lo hagan, se van a estrellar contra la pared. ¿Estás segura de que el usufructo va a detenerlos? Mi madre sonrió. Esa sonrisa que yo conocía tan bien. La sonrisa de alguien que ha preparado su jugada con años de anticipación, completamente segura, hijo. Lo único que tenemos que hacer es esperar. Qué satisfactorio es escuchar cómo Mateo construye algo real, algo suyo, con sus propias manos y el amor de su madre. El taller crece, los clientes llegan, la vida vuelve a tener sentido, pero afuera, los estafadores están desesperados, y la trampa que ellos mismos tendieron está a punto de cerrarse sobre ellos. Andrés, díganos, ¿qué pasó cuando Valeria y Héctor fueron a la notaría creyendo que habían ganado? Lo que voy a contarle ahora no lo vi con mis propios ojos. Lo supe después, por pedazos, a través de personas que estuvieron presentes o que escucharon los detalles de boca de quienes sí estuvieron. Pero cada palabra que le digo es verdad. Cada detalle está grabado en mi memoria, como si yo mismo hubiera estado parado en esa notaría, viendo cómo el castillo de mentiras de Valeria y Héctor se derrumbaba frente a sus ojos. Resulta que Héctor no había abandonado a Valeria del todo. La había abandonado emocionalmente, sí. Ya no contestaba sus llamadas de amor, ya no le prometía viajes a otros países,
Ya no le decía que la amaba, pero seguía necesitándola para una cosa. Para cobrar. El plan que habían diseñado requería que los dos aparecieran juntos en la notaría con los papeles que yo había firmado. Sin Valeria, Héctor no podía hacer nada, y sin Héctor, Valeria no tenía acceso a los contactos que supuestamente iban a comprar la propiedad. Según me contaron después, Héctor la llamó una semana después de que yo colgara el teléfono. Le dijo que había conseguido un comprador, un inversionista que estaba dispuesto a pagar en efectivo por la casa, sin hacer muchas preguntas, a cambio de un precio reducido. Era la salida perfecta. Vender rápido, dividir el dinero y desaparecer antes de que los prestamistas los encontraran. Valeria aceptó sin pensarlo. Ya no le importaba a Héctor, ya no le importaba el amor que había fingido sentir. Solo le importaba salir del hoyo en el que se había metido. Se encontraron en un café del centro una mañana de jueves. Héctor llegó con su portafolio de cuero, su traje arrugado y unas ojeras que delataban noches sin dormir. Ya no era el hombre seguro y perfumado que había aparecido en mi sala meses atrás. Era un estafador acorralado, sudando bajo la presión de deudas que no podía pagar. Valeria tampoco se veía mejor. Había adelgazado, tenía el pelo descuidado, y su ropa ya no era nueva ni elegante. Eran dos naufragios humanos aferrados a una tabla que creían los salvaría. Fueron juntos a la notaría. Una notaría en Polanco, la misma zona elegante donde yo los había visto besarse meses atrás. Entraron con los papeles que yo había firmado, convencidos de que todo estaba en orden. El notario, un hombre calvo con lentes pequeños y expresión aburrida, los recibió en su oficina y comenzó a revisar los documentos. Valeria me contó después, cuando vino a suplicarme al taller, que los primeros minutos fueron normales. El notario revisaba página por página, sellaba, anotaba cosas en su libreta. Héctor y ella intercambiaban miradas de anticipación, calculando mentalmente cuánto dinero iban a recibir, a dónde iban a huir, cómo iban a empezar de nuevo lejos de todo esto. Pero entonces el notario se detuvo, frunció el ceño, volvió a leer una página, luego otra. Sacó una carpeta de su archivero y comparó algo. Su expresión cambió de aburrimiento a confusión, y de confusión a algo parecido a la alarma. «Disculpen», dijo el notario quitándose los lentes para limpiarlos, «pero hay un problema con esta propiedad». Héctor se tensó en su silla. «¿Qué tipo de problema?». El notario señaló un documento que tenía frente a él. «Esta casa tiene una cláusula de usufructo vitalicio a favor de una tercera persona, una señora llamada Elena Ramírez de Torres. Según este registro, ella tiene el derecho legal de habitar la propiedad hasta su fallecimiento. Y más importante aún, ninguna transacción relacionada con este inmueble puede realizarse sin su firma y consentimiento expreso». Valeria sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «Eso no puede ser. Yo viví en esa casa durante años. Nunca vi ningún documento así. Mi esposo nunca mencionó nada de eso». «Pues existe, señora», respondió el notario con frialdad. «Está registrado desde hace más de 10 años, cuando la propiedad fue adquirida. Es un documento perfectamente legal, firmado ante notario público, con todos los sellos correspondientes, sin la firma de la señora Elena Ramírez. Estos papeles que ustedes traen no tienen ningún valor». Héctor se puso de pie tan rápido que tumbó la silla. «Eso es imposible. Yo revisé el registro de la propiedad. No había ninguna cláusula de usufructo». El notario lo miró con esa paciencia condescendiente que tienen los profesionales cuando tratan con aficionados. «El usufructo vitalicio se registra en el acta constitutiva original de la compraventa, no en el registro público común. Es un documento que queda en poder del beneficiario y del notario que lo tramitó. Si usted solo revisó el registro superficial, es normal que no lo haya encontrado». Valeria empezó a temblar, no de frío, sino de furia, de impotencia, de la realización horrible de que todo lo que había planeado, todo lo que había sacrificado, todo lo que había hecho durante años, acababa de convertirse en nada. «¿Y qué se supone que hagamos ahora?», preguntó con voz estrangulada. El notario recogió los papeles y se los devolvió en un folder. «Lo que ustedes hagan no es mi problema, señora. Pero le advierto una cosa. Si intentan falsificar la firma de la señora Elena
o si intentan realizar cualquier transacción fraudulenta con esta propiedad, estarán cometiendo un delito grave: fraude inmobiliario, falsificación de documentos, posiblemente otros cargos, dependiendo de cómo hayan obtenido la firma original del propietario. Héctor palideció. Ya no era solo una estafa fallida. Ahora había amenaza de cárcel. Yo no sabía nada de esto, empezó a decir, retrocediendo hacia la puerta. Yo solo soy un intermediario. Ella me contrató para ayudarla con un trámite inmobiliario. No tengo nada que ver con ningún fraude. Valeria lo miró con incredulidad. ¿Qué estás diciendo? Tú planeaste todo esto. Tú me dijiste que... Yo no dije nada, la interrumpió Héctor con una frialdad que ella no le conocía. Yo no firmé nada. Yo no tengo ningún papel con mi nombre. Tú eres la esposa. Tú eres la que tenía acceso a la casa. Tú eres la que manipuló al dueño para que firmara. Yo solo vine a acompañarte como un favor. Y entonces, antes de que Valeria pudiera responder, Héctor hizo lo que siempre hacen los cobardes cuando el barco se hunde. Huyó. Salió de la notaría casi corriendo, dejando a Valeria sola con el notario, con los papeles inútiles y con el peso de todas las mentiras que había construido durante años. El notario la miró con algo parecido a la lástima. Señora, le sugiero que consiga un abogado y que no intente nada más con esta propiedad. El siguiente paso que dé podría ser el que la lleve a prisión. Valeria salió de la notaría en estado de shock. Caminó por las calles de Polanco sin rumbo, con los papeles apretados contra el pecho, sintiendo cómo su mundo entero se derrumbaba. Ya no tenía a Héctor. Ya no tenía acceso a mi casa. Ya no tenía el dinero que había robado de nuestras cuentas, porque lo había gastado en ropa, en hoteles, en cenas con un hombre que acababa de abandonarla, y ahora tenía a prestamistas buscándola, deudas que no podía pagar, y la amenaza de una denuncia por fraude colgando sobre su cabeza. Los días siguientes fueron un descenso al infierno para ella. Los prestamistas, esos hombres a los que Héctor le había pedido dinero prometiendo que pronto tendrían una propiedad para respaldar el préstamo, empezaron a buscarla. No eran bancos, no eran instituciones financieras legales. Eran personas que cobraban de otras maneras, personas que no aceptaban excusas ni planes de pago, personas que hacían visitas nocturnas y dejaban mensajes que no se podían ignorar. Héctor desapareció completamente. Su teléfono estaba desconectado, su departamento estaba vacío, su supuesta agencia inmobiliaria nunca había existido. Era como si la tierra se lo hubiera tragado, dejando a Valeria sola para enfrentar las consecuencias de una estafa que los dos habían diseñado juntos. Y entonces, cuando ya no le quedaba ninguna otra opción, cuando los prestamistas le habían dado un ultimátum de una semana para pagar o enfrentar las consecuencias, Valeria hizo lo único que podía hacer. Vino a buscarme. La vi llegar desde la entrada del taller. Caminaba despacio, arrastrando los pies, con la cabeza baja y los hombros hundidos. Ya no quedaba nada de la mujer arrogante que se había reído de mí aquella noche cuando la eché de la casa. Ya no quedaba nada de la esposa manipuladora que me había convencido de echar a mi propia madre. Lo que vi caminando hacia mi taller era un fantasma. Un fantasma con el maquillaje corrido y la ropa sucia que venía a suplicar misericordia al hombre que había intentado destruir. Mi madre estaba sentada en su silla junto a la entrada, como todos los días. Cuando vio a Valeria acercarse, no se movió. No dijo nada. Solo la miró con esos ojos que lo sabían todo, con esa calma que solo tienen las personas que han esperado mucho tiempo para ver la justicia cumplirse. Valeria se detuvo frente a mí. Tenía los ojos hinchados de llorar. Las manos le temblaban. La voz le salía quebrada, apenas audible. Mateo, dijo, por favor, necesito tu ayuda. No tengo a nadie más. Yo la miré durante un largo momento. Recordé todas las noches que había pasado dudando de mí mismo por ella. Recordé todas las veces que había ignorado las advertencias de mi madre por ella. Recordé la noche de lluvia en que había echado a la mujer que me dio la vida por complacerla a ella. Y sentí que algo dentro de mí, algo que había cargado durante mucho tiempo, finalmente se soltaba. No, le dije con una calma que me sorprendió a mí mismo. No voy a ayudarte. Por favor, Mateo. Los prestamistas van a... No me importa, la interrumpí. No me importa lo que te pase. No me importa a dónde vayas. No me importa si tienes miedo.
Tú elegiste este camino. Tú planeaste robarme. Tú me mentiste durante años. Tú hiciste que echara a mi madre a la calle. Y ahora vienes a pedirme ayuda porque tu plan falló y no tienes a dónde ir. Las lágrimas corrían por su cara, pero yo ya no sentía nada al verlas. Mateo, yo te amaba. De verdad te amaba. Lo de Héctor fue un error. Él me manipuló. Él me prometió. No, volví a decir, esta vez con más firmeza. Tú no me amabas. Tú amabas lo que podías sacarme. Y cuando ya no pudiste sacarme más, buscaste a alguien que te ayudara a quitarme lo último que tenía. Eso no es amor. Eso es robo. Valeria se quedó en silencio. No tenía nada más que decir. No tenía más mentiras que inventar. No tenía más lágrimas que derramar. Solo estaba ahí, parada frente al taller que yo había construido con mis propias manos, viendo el letrero que decía «El reencuentro» y entendiendo finalmente que ya no tenía lugar en mi vida. «Vete», le dije señalando la calle. «Vete y no vuelvas. No quiero verte más». Ella dio media vuelta y empezó a caminar. Pero antes de alejarse, volteó una última vez. No me miró a mí, miró a mi madre, que seguía sentada en su silla, observándola con esa expresión serena que no había cambiado en todo el encuentro. «Usted ganó», le dijo Valeria a mi madre con amargura. «Siempre supo que esto iba a pasar. Siempre me odió». Mi madre no se inmutó, solo respondió con una voz tranquila que cortaba más profundo que cualquier grito. «Yo nunca te odié, hija, solo esperé. Y los que esperan con paciencia siempre ven cómo la verdad sale a la luz». Valeria no respondió. Solo siguió caminando hasta que desapareció al final de la calle, y yo me quedé parado frente a mi taller, junto a mi madre, sintiendo cómo un capítulo de mi vida se cerraba para siempre. Qué momento tan poderoso, tan definitivo, tan necesario. La trampa que Valeria y Héctor habían tendido durante años se cerró sobre ellos mismos. El usufructo de doña Elena, ese documento que ella había guardado con sabiduría y paciencia, resultó ser el muro contra el que todos los planes de los estafadores se estrellaron. Y ahora Valeria se va derrotada, mientras Mateo se queda de pie junto a su madre y su taller. Andrés, después de ese cierre, díganos, ¿cómo siguió la vida para Mateo y doña Elena? ¿Y qué lección quedó grabada en el corazón de un hijo que casi lo pierde todo? Han pasado 2 años desde aquella tarde en que Valeria se alejó caminando por la calle, derrotada, sin nada, cargando el peso de todas las mentiras que ella misma había construido. 2 años que parecen una vida entera. 2 años en los que todo cambió, no de golpe, sino paso a paso, como cambian las cosas que de verdad valen la pena. El reencuentro creció más de lo que yo había imaginado. Lo que empezó como un local de lámina y cemento frente a una gasolinera se convirtió en un taller de verdad. Ampliamos el espacio, contratamos a 2 mecánicos más, compramos equipo nuevo. Don Arturo siguió trayendo sus camionetas y sus socios siguieron recomendándome con otros empresarios. La voz se corrió. Decían que en el reencuentro el trabajo era honesto, los precios eran justos y el dueño no trataba de robar a nadie. Esa reputación, construida con cada tuerca apretada y cada motor reparado, valió más que cualquier publicidad. Diego se convirtió en mi mano derecha. Ya no era el muchacho tímido que barría pisos y me preguntaba si todo estaba bien. Ahora era un mecánico completo, capaz de diagnosticar problemas que otros no veían, de tratar con clientes difíciles, de mantener el taller funcionando cuando yo no estaba. Le aumenté el sueldo 3 veces en 2 años. Le ofrecí hacerlo socio cuando cumpliera 5 años conmigo. Él me miró con los ojos brillantes y me dijo que no sabía cómo agradecerme. Le dije que no tenía que agradecer nada, que él se lo había ganado, que la lealtad se paga con lealtad. Mi madre siguió viniendo al taller todos los días. Se sentaba en su silla junto a la entrada, saludaba a los clientes, les ofrecía café o agua fresca, platicaba con ellos mientras esperaban sus carros. Los clientes la adoraban. Decían que el reencuentro tenía algo especial, algo que los otros talleres no tenían, y tenían razón. Lo que tenía era a ella, a mi madre, con su delantal limpio y su sonrisa cálida, haciéndoles sentir que eran bienvenidos, que importaban, que no eran solo un número más. En casa las cosas también cambiaron. La casa que casi pierdo, la casa que mi madre había protegido con ese documento que yo nunca supe que existía,
Se convirtió en un hogar de verdad. Tiramos los muebles viejos que me recordaban a Valeria y compramos unos nuevos. Pintamos las paredes con colores que mi madre eligió. Pusimos fotos de cuando yo era niño, fotos de mi padre, fotos de nosotros dos juntos. Cada rincón de esa casa ahora contaba nuestra historia, no la historia de un matrimonio falso, la historia de una madre y un hijo que aprendieron a encontrarse de nuevo. Mi madre cumplió 64 años el verano pasado. Le hice una fiesta en el patio de la casa, con los vecinos, con los muchachos del taller, con don Refugio y su esposa, con doña Carmen, que la había ayudado aquella noche cuando no tenía a dónde ir. Pusimos música, preparamos carnitas, hubo pastel de 3 leches como el de la foto que yo siempre cargaba en mi cartera. Mi madre lloró de felicidad cuando todos le cantamos las mañanitas. Me abrazó y me dijo al oído: «Este es el mejor regalo que me has dado, hijo». Yo le respondí que el mejor regalo me lo había dado ella a mí, el regalo de seguir aquí, el regalo de perdonarme, el regalo de enseñarme lo que significa el amor de verdad. De Valeria supe poco. Lo que me llegaba era a través de rumores, de comentarios de gente que la había conocido, de noticias que corrían por el barrio. Dicen que los prestamistas la encontraron. Dicen que tuvo que vender todo lo que tenía para pagar una parte de la deuda. Dicen que se fue a vivir con una prima lejana en otro estado, que trabaja limpiando casas, que ya no usa ropa cara ni se pinta las uñas de rojo. No sé si todo eso es verdad. Y honestamente, ya no me importa. Valeria salió de mi vida aquella tarde frente al taller, y lo que le pase ahora no es mi responsabilidad. Yo ya cargué suficiente culpa por decisiones que no fueron mías. Ya no voy a cargar más. De Héctor nunca supe nada más. Desapareció como desaparecen los fantasmas cuando sale el sol. Tal vez huyó a otro país, tal vez está estafando a otras personas en otra ciudad, tal vez los prestamistas también lo encontraron a él. No lo sé. Y tampoco me importa. Lo único que sé es que el hombre que intentó quitarme todo terminó perdiendo más de lo que podía imaginar. No solo el dinero, no solo los planes, perdió la oportunidad de vivir una vida honesta. Y eso, al final, es peor que cualquier castigo que la ley pudiera darle. A veces, por las noches, cuando el taller ya cerró y mi madre ya se fue a dormir, me siento en el patio de la casa con una cerveza fría y miro las estrellas. Pienso en todo lo que pasó, pienso en la noche de lluvia en que eché a mi madre, pienso en el sobre con dinero que escondí en su maleta, pienso en los meses que pasé ciego, sordo, estúpido, creyendo las mentiras de una mujer que nunca me quiso, y pienso en lo cerca que estuve de perderlo todo. No solo la casa, no solo el dinero, estuve a punto de perder a mi madre para siempre. Estuve a punto de convertirme en alguien que no podría mirarse al espejo sin sentir vergüenza. Pero no pasó. No lo perdí todo. Y la razón por la que no lo perdí se llama Elena Ramírez de Torres, mi madre, la mujer que me trajo al mundo, que me crió sola cuando mi padre murió, que me ayudó a comprar una casa y tuvo la sabiduría de protegerla, que caminó bajo la lluvia con una maleta vieja sin quejarse, que me esperó pacientemente hasta que abrí los ojos, que me perdonó sin reproches cuando finalmente la encontré. Hace unos días le pregunté algo que me había estado carcomiendo desde hacía tiempo. Estábamos en la cocina, ella preparando frijoles y yo picando cebolla para el guiso. Le pregunté por qué nunca me reclamó nada, por qué nunca me gritó, me insultó, me dijo que era un mal hijo, por qué me perdonó tan fácilmente después de lo que le hice. Ella dejó de revolver los frijoles y me miró con esos ojos que siempre lo saben todo. Porque eres mi hijo, Mateo, me dijo con esa simplicidad suya que esconde décadas de sabiduría. Los hijos se equivocan, los hijos toman malos caminos, los hijos a veces eligen a personas que no les convienen. Eso no significa que dejen de ser hijos. Y una madre de verdad nunca deja de ser madre. Aunque le duela, aunque la lastimen, aunque la echen a la calle en una noche de lluvia. Sentí que las lágrimas me subían a los ojos. Dejé el cuchillo sobre la tabla y la abracé. La abracé como abracé pocas veces en mi vida adulta, como debí haberla abrazado aquella noche en lugar de dejarla ir. Gracias, mamá, le dije con la voz quebrada. Gracias por no rendirte conmigo. Ella me acarició la espalda como cuando era niño y me había caído de la bicicleta. Los que aman de verdad nunca se rinden, hijo. Recuerda eso. Cuando encuentres a alguien que valga la pena, no te rindas con ella.
y no dejes que ella se rinda contigo. Ese es el secreto, no rendirse. Esa noche, después de cenar, saqué la maleta azul del closet donde la habíamos guardado. La misma maleta con el cierre dañado. La misma maleta que mi madre había cargado bajo la lluvia. La abrí y saqué el folder amarillo con los documentos del usufructo. Los miré durante un largo rato, tocando el papel viejo, leyendo las firmas, los sellos, las fechas. Este documento había salvado todo. Este documento que mi madre había guardado durante más de 10 años, esperando un día que ella deseaba que nunca llegara, pero sabiendo que probablemente llegaría. Volví a guardar el folder en la maleta, pero antes de cerrarla, hice algo que no había hecho antes. Saqué mi teléfono y tomé una foto de la maleta. Luego la puse como fondo de pantalla. Cada vez que miro mi teléfono, veo esa maleta azul con el cierre dañado. Y cada vez que la veo, recuerdo de dónde vengo, qué estuve a punto de perder y por qué nunca más voy a olvidar lo que realmente importa. Si hay algo que aprendí en estos 2 años, algo que me gustaría compartir con quien esté escuchando esta historia, es esto. No esperen a que sea demasiado tarde para valorar a quienes los aman de verdad. No esperen a perder todo para darse cuenta de lo que tenían. No esperen a que su madre camine bajo la lluvia con una maleta vieja para entender que ella era lo más valioso que tenían. Miren a su alrededor. Miren quién está ahí cuando todo va mal. Miren quién los espera pacientemente, aunque los hayan lastimado. Miren quién nunca les pide nada a cambio de su amor. Esa persona que quizás dan por sentada, esa persona que quizás ignoran mientras persiguen amores falsos y sueños vacíos, esa persona es su tesoro. Cuídenla, protéjanla, díganle que la aman antes de que sea demasiado tarde. Yo casi aprendo esta lección de la peor manera posible. Casi pierdo a mi madre para siempre por perseguir el amor de alguien que nunca me quiso. Pero tuve una segunda oportunidad. Tuve la suerte de encontrarla antes de que fuera demasiado tarde. Tuve la bendición de que ella todavía quisiera perdonarme. No todos tienen esa suerte. No todos reciben esa segunda oportunidad. Así que si ustedes todavía la tienen, no la desperdicien. Levanten el teléfono, vayan a visitar, abracen sin razón, digan las palabras que siempre quisieron decir, porque la vida es corta, el tiempo pasa rápido, y los que de verdad nos aman no van a estar aquí para siempre. Mi madre está durmiendo ahora, en su cuarto, en la casa que casi perdemos, con la maleta azul guardada en el closet como un recordatorio de todo lo que pasamos. Mañana me va a despertar con olor a café de olla, con tortillas calientes, con esa sonrisa que me dice que todo está bien, y yo le voy a dar los buenos días. Le voy a agradecer el desayuno, y le voy a recordar que la amo, porque eso es lo que hacen los hijos que aprenden de sus errores. Eso es lo que hacen los hombres que entienden finalmente lo que significa el amor de madre. Y esa, señora Lucía, es mi historia. La historia de un hijo ciego que echó a su madre a la calle, que casi lo pierde todo por una mentira y que encontró la redención en una maleta azul con el cierre dañado. Gracias por escucharme. Gracias por dejarme contarla. Gracias, Mateo. Gracias, Andrés. Y gracias a todos ustedes que nos acompañaron hasta el final de esta historia que nos deja el corazón lleno y los ojos húmedos. Lo que acabamos de escuchar no es solo el relato de una traición y una redención. Es un recordatorio de algo que a veces olvidamos en medio del ruido de la vida cotidiana. El amor de madre no se compra, no se vende, no se negocia. El amor de madre espera, perdona, protege y nunca se rinde. Incluso cuando la echamos a la calle, en una noche de lluvia, ese amor sigue ahí, guardado en una maleta vieja, esperando el momento en que finalmente abramos los ojos. A Valeria y Héctor, los estafadores que creyeron que podían robar lo que no les pertenecía. La vida les cobró su factura, no con violencia, no con venganza, sino con la simple y contundente verdad de que quien traiciona a su sangre firma su propia sentencia. Y a doña Elena, esa mujer de pelo canoso y manos trabajadoras que nunca dejó de amar a su hijo, le llegó la justicia que merecía, no en forma de dinero ni de venganza, sino en forma de paz, la paz de ver a su hijo regresar, la paz de sentarse cada día en la entrada de un taller que se llama El Reencuentro, la paz de saber que su amor, silencioso y paciente, fue la fuerza que sostuvo todo cuando parecía que todo se derrumbaba. Si esta historia les tocó el corazón,
si les hizo pensar en sus propias madres, en sus propios errores, en las segundas oportunidades que la vida nos regala. Los invito a dejar su comentario. Cuéntenos qué sintieron, qué les movió, qué aprendieron. Denle su me gusta a este episodio, suscríbanse al canal y compartan esta historia con esa persona que necesita escucharla. Tal vez con alguien que está a tiempo de corregir un error. Tal vez con alguien que necesita perdonar. Tal vez con una madre que merece saber cuánto la aman. Y si ustedes también guardan una historia que merece ser contada, una historia de caídas y levantadas, de traiciones y perdones, de amor que resiste contra todo, pueden enviárnosla a Voces del Destino, porque cada historia importa. Cada voz merece ser escuchada y a veces contar lo que nos pasó es el primer paso para sanar. Yo soy Lucía. Esto fue Voces del Destino y hasta la próxima historia.